Muy bien. Bueno, en primer lugar, tengan la más cordial bienvenida. El que les habla es el ingeniero Bernabé Núñez Moreno. Soy el representante del Seguro Agrícola Catastrófico en la región de Amazonas. Bueno, seré el encargado de realizar la capacitación teórica. Bueno, iniciamos. El Seguro Agrícola Catastrófico, campañas agrícolas 2025-2026 y 2026-2027. El temario que realizaremos hoy día es ¿qué es un seguro? Objetivo del seguro agrícola catastrófico, materia asegurada, vigencia del SAC, riesgos asegurados, suma asegurada, índices asegurados para cultivos transitorios, beneficiarios del SAC, secuencia de atención de un aviso de siniestro, formato de un aviso de siniestro, inspección y ajuste de siniestro, cobertura catastrófica, cobertura complementaria, cultivos no priorizados, indemnizaciones, requisitos de cumplimiento obligatorio, acta de inspección y ajuste de siniestro para cultivos transitorios, acta de inspección y ajuste de siniestro para cultivos permanentes, acta de inspección y ajuste de siniestro para cultivos permanentes, cobertura complementaria, acta de inspección y ajuste de siniestro para cultivos transitorios bajo la cobertura complementaria y las mejoras del SAC para la presente campaña 2025-2026 y 2026-2027. ¿Qué es un seguro? Es un acuerdo llamado póliza donde la empresa aseguradora se compromete a pagar una indemnización al asegurado cuando ocurre un riesgo cubierto, es decir, un daño o evento que está incluido en la póliza. Ese pago corresponde a la suma asegurada, que es el monto que se ha establecido como protección. Bueno, el que transfiere el riesgo y paga la prima, que es el ministerio, a la empresa de seguros, quien asume el riesgo e indemniza cuando ocurre un evento climático adverso que ha sido asegurado, ¿no? Bueno, sus principales características: es totalmente gratuito, financiado al 100% por el Midagri a través del Fondo de Garantía por el Campo y del Seguro Agrario Fogasa, gestionado por las direcciones y gerencias regionales de agricultura de cada departamento, supervisado por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo del Fogasa, operado por la empresa de seguros. Los beneficiarios del seguro son los agricultores de agricultura familiar, principalmente de subsistencia, y bueno, es un seguro de apoyo social dirigido a los productores de agricultura familiar, que brinda una compensación económica por las pérdidas de los cultivos dañados a consecuencia de los riesgos cubiertos. A ver, perfecto. Beneficiarios. El objetivo del seguro, ¿cuál es el objetivo? Es proteger a los productores de agricultura familiar o de subsistencia ante pérdidas ocasionadas por eventos climáticos. ¿Cuáles son esos eventos? La sequía, la helada, el exceso de lluvias o eventos naturales tales como sismos, erupción volcánica o también los biológicos como las plagas y enfermedades como lo que hemos vivido, ¿no? En especial en el café como es la roya. Aquí tenemos, mira, esa imagen. Esa imagen hay que entenderlo muy bien, la palabra catastrófico. La palabra catastrófico quiere decir que es un evento grande, de grandes magnitudes, que va a afectar en forma total o parcial a un cultivo. Imagínense, si viene una inundación, ingresa al cacao, pero solamente pasó por el campo, ¿habrá sido un evento catastrófico? No, sino que ha sido una afectación mínima o de repente ni afectación, porque muchas veces el agua trae pues limo, arcillas y está pues proporcionando al campo esos nutrientes. Entonces, pero en este caso lo ha inundado el platanal. Y ahí sí se ha producido pues la muerte de plantas o también la pudrición de los frutos, que eso ocasiona la pérdida del producto. ¿Ya? La materia asegurada, los cultivos y áreas, se aseguran los cultivos sembrados por los pequeños agricultores de agricultura familiar a nivel de sector estadístico. El Midagri determina la materia asegurable en base a la información estadística referida a los cultivos, superficies y rendimientos declaradas por los gobiernos regionales a través de sus GRAS y GRAS. ¿Ya? Cultivos asegurados se aseguran dos tipos de cultivo que son transitorios y permanentes. Transitorios, aquellos que se siembran y se cosechan en la misma campaña. Hablamos del maíz, de la papa, del oyuco o de los otros cereales, ¿no? Trigo, cebada, arroz.
Y los permanentes frutales, todos los frutales están asegurados. Sí, dígame. Bueno, por el tema del mercado y cambio de, mejor dicho, cambio de actividad, ¿qué posibilidades hubiera, por ejemplo, en este caso, tenemos un reporte en lo que se llama de Santo Tomás? ¿Mm? Es un cultivo que no está asegurado, pero se está masificando ese cultivo. Entonces, es una presa. Ujú. Posibilidad de algunas, claro, para esta campaña ya no, pero ¿cómo se podría incluir teniendo en cuenta que ya se va a cubrir dos campañas, lo que es la 25-26, 26-27? Pues nosotros, por ejemplo, en la zona tenemos ya incrementado áreas y casi en todos los distritos se está cultivando Cultivo de fresa. la fresa. Entonces, ahí, pues, si usted nos podría de repente dar Por supuesto. Miren, tenemos dos tipos de cultivo, que son los priorizados y no priorizados. Si en esta campaña no ha sido inscrita en cultivos priorizados, no se ha asegurado, ya terminando ya las dos campañas podría asegurarlo, pero la fresa está dentro del cultivo no priorizado. Entonces, sí se puede evaluar si es que hay daños o pérdidas en ese cultivo bajo la cobertura complementaria. Mire, justo tenemos unas diapositivas más adelante donde justo vamos a atender ese aviso, ¿no? Exacto. Ya registramos la San Tomás, que se perdió, la Ujú. secretaria de empresa, no había. Entonces, no lo han inscrito en cultivos no priorizados tampoco. Bueno, es que sí, es que lo que se tiene que hacer es, si no se tiene cultivos, o sea, se tiene que asegurar cultivos, ¿verdad? Aquellos cultivos que normalmente se siembran y demás, son cultivos priorizados. Y hay una relación también de cultivos no priorizados, que ustedes solamente tienen que mencionar qué cultivos son. Entonces se debió haber mencionado ello, porque si no está ni en los priorizados y en los no priorizados, bueno, no podríamos atenderlo, pero lo vamos a verificar también esa información. Exacto. Ujú. Muy bien. Hay que chequearlo, porque para cultivos no priorizados simplemente es anotar en la relación qué cultivos son los no priorizados, ¿no? Es una relación. Por susceptibilidad de cultivo, Ujú. ¿ya? Entonces, cuando se registra, cuando el productor manda y dice, mi maíz se ha perdido, y conjuntamente con el frijol, se ha perdido. Exacto. Entonces, cuando ya se están por ahí, están separados, ¿no? Bien, es maíz o frijol. Entonces, nosotros optamos, por ejemplo, hemos optado en las campañas anteriores por maíz, por ejemplo, ¿no? Viene el verificador y le decimos que también se ha perdido el frijol, se ha perdido esto. No, no. Si acá, por ejemplo, hay una hectárea perdida de maíz y de frijol, ¿esto más un cierto? No, solamente media hectárea se Eso. puede poner. Porque Ya. la media hectárea le pertenece a frijol. Y Ya. no, entonces nosotros ahí no sabemos cómo Ya, reaccionar. perfecto. En cultivos, por ejemplo, asociados, lo que se tiene que hacer es realizar una medición. El cultivo principal, ¿cuál es? Es el frijol. ¿Por qué? Porque el frijol se tiene que enredar pues en el maíz, ¿verdad? Entonces, el distanciamiento entre surcos, el distanciamiento entre plantas es de frijol. Entonces, básicamente se tendría que evaluar ese cultivo principal que ha sido afectado. Por ejemplo, si ha sido afectado en una hectárea, ya pues se tendría que medir y indemnizar esa hectárea, porque le pertenece a todo el cultivo de frijol. ¿Sí? Muy bien, eso justo también vamos a tener unos temas más adelante. En caso de que haya, o sea, mayormente por acá siempre asociado al frijol el maíz. Ujú. Suponiendo que hay problemas del maíz una parte y el frijol otra parte que está afectado, no total, ¿no? Pero ahí nosotros técnicamente se saca el 60% se considera el maíz y el 40% de lo que es el frijol. ¿Cómo hiciéramos así para reconocerlo? O sea, por decir, ¿no? Ya, lo que vamos a hacer ahí es lo siguiente, justo lo que yo le mencionaba. El cultivo principal en el cual está ahí es el frijol. ¿Por qué? Porque el maíz lo usan básicamente como palos para que el frijol pueda enredarse y poder producir. Pero igual, ahí también está el maíz. Si se ha afectado toda la parcela,
hay un 60% de frijol que se perdió y hay un 40% de maíz que también se perdió, se tiene que pagar todo. Todo. ¿Ya? Entonces, pero dos actas diferentes. Una acta pagando el 60% de frijol y otra acta pagando el 40% del maíz. ¿Ya? Entonces, o sea, sí se tiene que evaluar ambos, pero no en un solo acta. Se tiene que realizar dos actas, dos reportes, tanto de frijol y también de maíz. Exacto, en el mural lo pueden poner en ambos cultivos. Muy bien, superficies asegurables, señores. Esa parte, por ejemplo, lo vamos a ver en campo. Superficies asegurables se calcula en base al promedio de las áreas sembradas o ejecutadas en las últimas 3 campañas agrícolas. ¿En qué campañas? Las últimas, del 2021, 2022, 2022, 2023 y 2023, 2024. El rendimiento esperado también se calcula en base a las últimas 5 campañas agrícolas. Es información que nosotros no lo proporcionamos, sino el área de estadística agraria de cada agencia agraria nos proporciona a través de su dirección de estadística agraria. Ya muchas veces nos dice, ingeniero, pero usted, ¿por qué mi papa yo produzco 30 toneladas, 40 toneladas, pero solamente se ha asegurado 8? Señores, no, esa información nosotros no la damos, sino que a nosotros nos proporcionan esa información. ¿Ya? Materia asegurable, redistribución de áreas, es importante justo lo que yo les comentaba. Ustedes tienen la facultad de redistribuir áreas. Por ejemplo, si yo tengo un área de caña de azúcar que normalmente ya no lo siembran, pero tengo esa área, lo puedo pasar a otro cultivo, siempre en cuando no haya reportes todavía. ¿Ya? Se modificará el área asegurada proporcionada por el Midagri con la información del avance de siembras y cosechas de los cultivos proporcionado por los gobiernos regionales a través de las GRAS y se realizará a nivel de cada departamento. Vigencia del SAC es importantísimo, señores. La vigencia del SAC, ya les había comentado, inicia a las 0 horas del 1 de agosto del 2025 y culmina el 1 de agosto del 2026. Pero como se ha firmado por 2 campañas, automáticamente se renueva e inicia el 1 de agosto del 2026 hasta el 1 de agosto del 2027. Asimismo, tendrá cobertura hasta la cosecha aquellos cultivos asegurados que, habiéndose sembrado dentro de la vigencia, la cosecha ocurre fuera de ella. Quiere decir, si yo lo sembré, por ejemplo, el 25 de julio del 2027, maíz, y lo voy a cosechar recién en octubre o noviembre, entonces aún ese cultivo, como ha sido sembrado dentro de la vigencia, está asegurado hasta que culmine su fenología. Riesgos asegurados, tenemos 18 riesgos asegurados. Cualquiera de estos riesgos que ocurriesen, ustedes pueden reportarlo. La sequía, lluvias excesivas o extemporáneas, huaico, inundación, falta de piso para cosechar, helada, granizo, nieve, altas temperaturas, incendio, vientos fuertes, plagas y depredadores, enfermedades, erupción volcánica, sismo, sequía para cultivos por riego, taponamiento o nonacencia y deslizamiento. Dígame. Cuando usted da una falta de piso para cosechar, ¿a qué se refiere? Falta de piso para cosechar. Observen. Es un ejemplo. Tenemos nosotros en Luya, en uno de los valles, tenemos ya para cosechar el plátano, o mejor dicho, algo más perecible, la papaya. Entonces, por un evento climático, corta todas las vías de acceso y no podemos sacar ese cultivo y se pudre ahí en campo. Entonces, falta de piso para cosecha. Se puede limpiar, por ejemplo, es para la papa, ¿no? Puede ser. Por supuesto. Para cualquier cultivo. Exacto. Entonces, el origen de que yo no pueda cosechar tiene que ser de origen climático. ¿Ya? No variaciones de precios. Ojo, eso muchas veces hemos tenido problemas en los cuales el agricultor ya no quiere cosechar. ¿Por qué? Porque los precios están por los suelos y lamentablemente pues pagarle a los cosechadores ya no le sale más caro y lo dejan pudrir. Entonces, ahí eso ya no es un evento climático.
Si no, es ya pues un evento de precios o variación de precios que no está cubierto por la póliza, ¿no? Los 18 que están aquí, esos son los cubiertos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la papa, Ujú. supongamos que hoy día cosechan la papa. ¿Ya? Se me que hoy comienzan a cosechar el productor, ¿no es cierto? Ujú. Pero no es algo que mañana empieza un lluvial por ahí, vende allá de repente que te vaya necesariamente en la ruta de la carretera, o que se caiga un puente, por ejemplo, que no haya de repente, vamos a llamar a la conexión por 15 minutos, ¿qué se hace ese producto porque está cosechado? Pero Puede, no, no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que verificar en campo todavía. se Es, estrecha. exacto, antes de que lo cosechen, porque si ha sido cosechado ya el producto, entonces obviamente no sabemos si realmente ese producto es de ese campo. Muchas veces nos dice ingeniero, ya se perdió la totalidad de mi campo de cultivo, pero ya está cosechado, entonces ya no podemos nosotros evidenciar eso. Entonces, uno de las exclusiones dice que el campo no debe ser cosechado para evidenciar esa pérdida también. ¿Ya? Muy bien. Lo que mencionaba, una de las mejores, la suma asegurada, ahora es de 1.000 soles por hectárea. En caso de un siniestro con dictamen indemnizable, los beneficiarios del seguro, de acuerdo al padrón de beneficiarios elaborado por la empresa de seguros, en coordinación con las DRAS y GRAS, recibirán un monto proporcional a 1.000 soles por hectárea para cultivos priorizados y para cultivos no priorizados 500 soles. Es proporcional. Si yo un cultivo priorizado perdí media hectárea, obviamente será 500 soles. Para un cultivo no priorizado media hectárea será 250. ¿Ya? La suma asegurada del SAC no es el costo de producción. Muchas veces nos dice ingeniero, yo en arroz he invertido 15.000 soles y bueno, 1.000 soles no es suficiente. Bueno, este es un seguro en el cual es gratuito y el costo de producción del cultivo, o sea, no cubre el costo de producción, sino es un apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para atender las pérdidas del pequeño agricultor. Muy bien. Índices asegurados para cultivos transitorios. Rendimiento promedio es el promedio de las últimas 5 campañas agrícolas. Y el rendimiento asegurado se determina aplicando el porcentaje asegurado al rendimiento promedio. Aquí hay que tener este flujograma, hay que tener, o esta imagen hay que tenerlo en consideración. El ejemplo, rendimiento promedio al 100%, ¿cuánto es? 10.000 kilos por hectárea. En este caso, el rendimiento asegurado es del 54%. ¿Cuánto sería? 5.400. ¿Ya? Esto es para cultivos transitorios. Entonces, si yo cosecho menor a ese rendimiento asegurado, la pérdida es asumida por la aseguradora y sí se le indemniza. ¿Ok? Pero si lo que he cosechado es mayor al rendimiento asegurado, es una pérdida asumida por el productor y no corresponde a indemnización. Por eso es importantísimo, señores, que siempre este dato esté actualizado. Muchas veces ya tenemos sectores estadísticos que siembran ya papa, ya ni siquiera nativa, sino papa comercial, ¿no? O sea, canchán, variedades que son pues muy productoras y ellos ya cosechan 20, 25 toneladas. Entonces tiene que estar asegurado de acuerdo a ello, pues, ¿no? Porque si está asegurado como una papa nativa con 6.000, 5.000 kilos, o sea, nunca va a bajar pues a ese nivel. Muy bien, beneficiarios del SAC son los productores de agricultura familiar, principalmente de subsistencia, los cuales desarrollan actividad agrícola en cultivos transitorios y o permanentes, incidiendo en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional que demuestran trabajar la tierra de forma directa y explota extensiones de hasta 10 hectáreas. ¿Qué busca el SAC? Proteger a los cultivos de agricultura familiar frente a eventos adversos de origen climático, naturales y biológicos, proporcionando una compensación económica al agricultor. Contribuye a la gestión de riesgos agrícolas, ordenando las finanzas del Estado y atendiendo de manera eficiente y oportuna los eventos catastróficos de gran escala. Señores, secuencia de atención de un aviso de siniestro. Esto es importantísimo, porque muchas veces muchos agricultores me han llamado y me dicen, ingeniero, miren, 3 meses que no me visitan, yo ya he hecho mi reporte. Yo le digo, ¿y a quién lo hizo el reporte? ¿A mi dirigente o a mi
secretario de Defensa Civil en la municipalidad. Entonces, ese no es el mecanismo para el SAC. ¿Ya? Si bien pueden reportar obviamente a Defensa Civil para que hagan gestiones en la municipalidad, pero para el SAC lo primero que lo que tienen que hacer es, ocurrido el siniestro al cultivo, el productor debe avisar a la brevedad posible de dicho evento a la agencia o oficina agraria, ya sea acercándose a la oficina o por llamada telefónica. O sea, es ahí que tienen que avisar, esa es la persona indicada, que en este caso a la oficina agraria. ¿Ya? La activación. De manera diligente, la agencia agraria a través de la DRAGRA reporta dicho siniestro a la empresa de seguros elegida para la campaña agrícola. El ajuste. La empresa de seguros atiende el aviso de siniestro de forma presencial dentro de los 15 días siguientes, realizando la labor de inspección y ajuste de campo. Si el caso lo amerita, en cultivos transitorios se podrá aplazar dicha labor a cosecha en coordinación con la agencia agraria. Sí o sí nosotros vamos a ir a campo dentro de los 15 días. No podemos pasar más de ello. ¿Ya? Eso hay que tener en consideración. Justo lo que me mencionaba, padrones. Si el dictamen de la evaluación y ajuste de campo es indemnizable, la empresa de seguros elabora dentro de los 20 días siguientes el padrón de beneficiarios con los montos correspondientes para cada agricultor, de acuerdo al área sembrada del cultivo, el cual es calculado en base a 1.000 soles por hectárea para cultivos priorizados y 500 soles por hectárea para cultivos no priorizados. Luego de ser firmado el acta, tenemos nosotros 20 días para elaborar el padrón. Y luego el pago se realiza después de la validación, porque ese padrón tiene que ser validado por la agencia agraria a través del director y también pues del personal que ha salido en campo. Ya entonces validan a través del correo electrónico mencionando que sí, efectivamente es el padrón y son los productores que van a ser beneficiarios. De ese momento se cuenta 15 días hábiles y ahí es donde se hace el respectivo pago. Entonces no tiene que pasar. Si eso se realiza de forma diligente y rápida, no tendría que pasar los 35 días. Pero así fue el año pasado también, y hasta ahora, pues, como Más de 6 decía la meses no pagan. Sí, efectivamente. el tema es el siguiente, de que los productores, como decía alguien, piensan que solamente es una raya más al tigre, ¿no? Que hacemos como institución y nos vamos para ahí otra vez y muchas veces por cosas del destino el mismo productor es el afectado y ya lo visita una vez, pero visitamos el siniestro ¿quién se lo carga eso? La agencia, efectivamente. Muy bien. Lo que menciona el ingeniero es verdad. Nosotros, si no cumplimos con estos plazos, tenemos una penalización, como ya les había mencionado. Nosotros sí o sí tenemos que cumplir con estos plazos. Ya entonces, nosotros trabajamos con la empresa Positiva Seguros y tenemos un convenio con el Banco de la Nación. Entonces, el Banco de la Nación tiene que realizar los pagos o depósitos respectivos dentro de esos plazos. ¿Ya? Entonces, si ocurriese algún evento en el cual no se pagó en el momento, ustedes tienen la potestad pues, de hacer su queja respectiva y bueno, y la empresa de seguros también pues va a tener que pagar pues una multa, ¿no? Por no cumplir con los plazos. Justo vamos a ver eso en diapositivas más adelante. Formato de aviso de siniestro, este es el formato que ustedes tienen que llenar para poder realizar un aviso de siniestro, pero nosotros también contamos ya este formato con el sistema Moray. Entonces ustedes ingresan a través de su contraseña y usuario y pueden llenar pues los datos del aviso correspondiente, ¿no? Todo este formato ya está en el sistema Moray. No, porque ya lo pueden realizar en línea, este formato, llenarlo en ese mismo sistema, ¿no? Sí. La inspección y ajuste, señores, el ajuste y liquidación de siniestros es el procedimiento mediante el cual se determina la afectación en la producción asegurada, ocasionada por un riesgo protegido para determinar si corresponde o no indemnización.
Lo que les mencionaba, la empresa de seguros procederá a efectuar la inspección de manera directa o a través de la notificación de un ajustador en un plazo no mayor a 15 días calendarios. Nosotros no podemos decir, ingeniero, usted vino a los 20 días. Ya eso es una falta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar, realizar el ajuste en campo dentro de los 15 días, siempre en compañía de un representante de la agencia agraria. ¿Por qué? Porque obviamente, imagínense, nosotros podemos poner cualquier cosa y no es así. Siempre debe haber un veedor, ¿ya? Que debe ser un representante de la agencia agraria. Dígame. ¿Qué pasaría, por ejemplo, dentro de los plazos que usted dice? No le importa que pasa de los 15 días, días. Y supongamos que llegue el inspector a los 16 días, no, o 17. Exacto. Ahí es una falta grave. ¿Qué hacer nosotros? Se puede quejar a través de un oficio al representante de Estadística Agraria, que es el ingeniero Mayorga, y él enviará un correo al ministerio por la queja y para que se sancione a la empresa por no haber cumplido con los plazos establecidos. Entonces también hay una multa por ello. ¿Ya? Ahí se indemniza total. Hay una multa. Hay una multa que es dirigida hacia la empresa de seguros. Pero el pago sí se da, o ya no. Claro, se tiene que realizar la evaluación y si el pago corresponde, también se le paga pues la evaluación correspondiente. Ajá. Muy bien, si hubiera observaciones en las actas, es importante esta parte. Si, por ejemplo, el ingeniero que nos acompaña no está de acuerdo con la evaluación, tiene la potestad también de colocar sus observaciones en el acta, mencionando que no está de acuerdo con la evaluación. ¿Ya? Entonces, es ahí donde se designa un nuevo evaluador y dentro de los 10 días siguientes se vuelve a realizar una nueva inspección. Pero tengamos en consideración, señores, que nosotros no evaluamos bajo nuestro criterio. Nosotros no evaluando mencionamos, ¿sabes qué? Te voy a evaluar o te voy a pesar de esta manera. Nosotros cumplimos con usar el manual de ajuste del seguro agrícola catastrófico, que está elaborado pues por el FOGASA, por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. También tenemos una acta de absolución de consultas, que también ha sido proporcionado por el Consejo Directivo del FOGASA. Entonces nosotros tenemos que regirnos a él. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener en consideración cualquier reclamo también que sea en base al manual de ajuste y la directiva y al acta de absolución de consultas. Muy bien. La inspección y ajuste de siniestro, el equipamiento indispensable y obligatorio del ajustador o evaluador, tiene que tener el uso de indumentaria adecuada para el ejercicio de labores. Obviamente el evaluador no va a ir pues con tacos, ¿no? Imagínense, no, en campo es imposible tener un photocheck de identificación, actas de campo para llenar y firmarlas en campo. Ustedes conocen, nosotros ya tenemos las actas que lo llenamos en campo, que es en el sistema Moray, ¿ya? Equipo de posicionamiento global, GPS, cinta métrica, balanza en gramos y en kilogramos, cámara fotográfica, tablet o celular, copia física del manual de inspección y ajuste de siniestro del seguro agrícola catastrófico. En situaciones de alta siniestralidad donde se requiere un mayor número de ajustadores o evaluadores para la oportuna atención de siniestros agrícolas, se podrá acreditar a más inspectores. Hacer una altitud de 2300 y todo, pagaba 800 metros. No, ahí todos los inspectores deben tener un GPS adecuado y calibrado, sobre todo. Entonces, si no se tiene eso, también ustedes pueden poner en observación que no se está cumpliendo con el instrumento adecuado. Entonces, eso es importante también conocer. Entonces, para eso está el acta de evaluación, para que ustedes puedan colocar sus observaciones. ¿Ya? Ingeniero, esto poner, porque nos ha sucedido, hemos sido, pones ¿qué? 800 metros. Y no lo calibró a la vista. No es que no era para que sino que era pues obsoleto. Ya. No se preocupe. Ujú. Exacto. Ahí ya para que el equipo ya
No, no se preocupe. En nuestro caso, nuestros evaluadores sí cuentan con los instrumentos y todo lo adecuado para poder realizarles evaluaciones. Pero si eso no ocurriese, no se olviden de colocar en observaciones que eso ha ocurrido, ¿no? Es importante también. Dígame. Estaba olvidando. Mire, tenemos el que reporta es el agricultor a las agencias, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué está pasando con Chamay? Por el incendio nos ha pasado también, ¿no? Que reportan de San Pablo, reportan por el incendio 200 hectáreas de pérdida de cultivos. Y cuando nos vamos, nosotros solamente había 1 hectárea, en total 1,5 hectáreas, el resto era pajonal. Pero ¿qué pasa? Que ahí hay política, entonces se mete el alcalde, se mete el presidente de la directiva, como quien quiera ayudarlo, y dicen, no, 200 son. Sí, pues. Total, no, son pajonales. Entonces, ahí se debe ser preciso ya, ¿no? ¿Quién da la información y a quién? Porque si no, hay cruzamiento de información ahí. Y ese es el problema que se tiene también. Efectivamente, ingeniero, lo que se tiene que realizar es también una concientización hacia los informantes calificados para que den una información más verídica y real, ¿no? Es verdad que mencionan, pero es para eso que el evaluador junto con el representante de la agencia agraria van a campo y determinan la extensión real de la pérdida, ¿no? Entonces, no hay manera, por ejemplo, imagínense que un agricultor no le podemos decir que no reporte. Sí, tiene su derecho es reportar, pero también concientizar a ellos que su reporte sea lo más veraz posible, ¿no? Sí hemos tenido también falsos reportes, pero es por ese motivo que tenemos que salir. En este caso, es la autoridad, o sea. Sí, claro, la autoridad. Pero es poco pajonal. Ya no parece casi ahí solamente el quemado todo. Sí, pero de ese pajonal había 1 hectárea por lo menos que sí se ha indemnizado. Vamos a concientizar, por eso para eso es importante las capacitaciones, para que ustedes también, cuando ocurre ese tipo de situaciones, concienticen a la autoridad y mencionar, mira, hemos tenido este caso y por favor que no vuelva a suceder. Entonces, que las informaciones también sean las más verídicas posibles, ¿no? Muy bien. Cobertura. Tenemos dos tipos de cobertura, cobertura catastrófica y cobertura complementaria. En este caso vamos a ver la cobertura catastrófica, la metodología de los 11 puntos. Imagínense, señores, si nosotros tenemos un sector estadístico con 300 hectáreas de café, ¿podríamos nosotros evaluar todo eso? Ni en 2 meses, ni en 3 meses podríamos evaluar parcela por parcela, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, señores, o lo que la directiva menciona es, si tenemos un sector estadístico, vamos a distribuir 11 parcelas, 11 puntos muestrales en toda la cobertura vegetal. Entonces, cada uno de esos puntos o esas parcelas va a ser representativa de todas las parcelas que están a su alrededor. Entonces, si yo tengo un rendimiento de uno de esos puntos, básicamente todos los puntos que están alrededor, podríamos nosotros determinar el rendimiento, ¿ok? Sí, estamos en capacitación después, por favor. Muy bien. Si el rendimiento, señores, promedio obtenido por kilogramos de los 11 puntos es menor o igual al rendimiento asegurado en la póliza, procede la indemnización. Si el rendimiento promedio de los 11 puntos es mayor al rendimiento en la póliza, no procede la indemnización. ¿Ya? Los rendimientos asegurados promedio de los 5 años y el disparador es del 54, 52 y 56. Dígame. Sí, vamos a tener ahí. Tenemos un sector estadístico en el cual esos 11 puntos muestrales se va a distribuir en toda la cobertura vegetal. Entonces, cada uno de esos puntos es una parcela representativa. Entonces, esa parcela vamos a evaluar y vamos a determinar el rendimiento. Entonces, esa parcela va a representar a todas las parcelas que están a su alrededor. ¿Ya? Entonces, en un sector estadístico de 300 hectáreas, con 11 puntos podríamos determinar el rendimiento de un determinado cultivo en todo un sector estadístico. ¿Ya? Eso justo tenemos un ejemplo luego. Ahorita lo vamos a ver.
La selección de los lotes, esos 11 puntos, señores, no son estáticos. Esos 11 puntos pueden redistribuirse. Imagínense, por ejemplo, el maíz chala. Un sector estadístico tiene valle, tiene parte media y tiene parte alta, hasta puna. Entonces, el maíz amarillo o maíz chala siempre va a estar en la parte de valle del sector estadístico. Entonces, si los puntos están en la parte de puna, esos puntos pueden redistribuirse a zonas donde haya los cultivos. ¿Ya? ¿Y cuándo o cuáles son los criterios para poder determinar ello? Cuando el cultivo en el lote se encuentre cosechado o total o parcialmente. Ahí se tiene que cambiar el punto. Cuando el cultivo en el lote se encuentre afectado por un riesgo distinto al protegido en la póliza, cuando el cultivo el lote sea diferente al cultivo asegurado, cuando el cultivo se encuentre en lotes y o parcelas de investigación y entidades privadas, cuando el punto de muestreo no exista lotes de cultivo. Esos son casos en los cuales podemos mover esos puntos. ¿Ya? Muy bien. Criterios para seleccionar los lotes. El lote esté sembrado con el cultivo asegurado con el reporte de aviso de siniestro. El cultivo sea representativo de la zona en producción, presentando similar etapa fenológica. El cultivo sea representativo de la zona de producción, presentando similar nivel de daño y que haya sido un riesgo cubierto por la póliza. El lote que presente un área promedio de los demás lotes de zonas de evaluación. Entonces, como mencionamos, si es una parcela representativa, entonces tiene que representar todos los criterios de los lotes que están alrededor, tanto en fenología, en daño y en tamaño de lote. ¿Cuántas muestras tengo que sacar en cada lote? Si el lote es menor a media hectárea, 3 muestras. Si el lote es mayor a media hectárea, 5 muestras. En la cobertura catastrófica tenemos diferentes criterios de evaluación. No todos los cultivos se tienen que evaluar de la misma manera. Para los cultivos que han sido sembrados en surcos, tenemos que extraer datos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el distanciamiento entre surco y también el número de plantas por metro lineal. Entonces, todos esos criterios se tienen que realizar en campo. Imagínense el cultivo de arroz. No voy a extraer criterios o evaluar por surcos, ¿no? Porque obviamente es otro criterio, es otro tipo de cultivo. Entonces, esas fórmulas que nosotros les estamos presentando ya lo tenemos nosotros en el sistema y nosotros alimentamos el sistema con todos los datos de campo para obtener el rendimiento. ¿Ya? Y también hay criterios para evaluar cultivos que han sido sembrados al voleo. ¿Ya? Entonces ahí será, pues ya no será por surco, sino por metro cuadrado. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en campo, en la parte práctica. Todo lo que he hablado, señores, está reflejado en esta lámina. Todo lo que he mencionado acerca de la cobertura catastrófica. ¿Cuántos puntos dijimos? 11. Ahí está el sector estadístico de Yanapata, de color moradito. 11 puntos. Hay una zona que está marcada en color rojo. Esos son los puntos que han sido afectados por la helada. Entonces, cada uno de esos puntos va a tener un rendimiento. Fíjense, ¿cuántos puntos son? 11. Cada uno de esos puntos tiene un rendimiento. En este caso, de la zona afectada, el rendimiento será bajo. 0. ¿Por qué? Porque el cultivo se ha perdido. 1000, obviamente, porque el rendimiento, al haber sido afectado el cultivo, su rendimiento es bajo. Y de esa manera, cada uno tiene un rendimiento. Hay puntos que no han tenido afectación y tienen un rendimiento alto. Entonces, estos 11 se tienen que realizar un promedio ponderado. Y en este caso, ¿cuánto salió? 5.375. ¿Cuánto era su rendimiento asegurado? Era de 5.400. ¿Es menor al rendimiento asegurado? Sí. Entonces, el dictamen es indemnizado. ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes se le paga? ¿Solo a los que han sido afectados? No, se le paga a todos. También a los que no han sido afectados. ¿Por qué? Porque el evaluación ha sido a nivel de sector estadístico. ¿Ya? El siguiente caso, señores. Si la evaluación o la afectación ha sido en todo el sector estadístico, se evalúa
se obtiene el rendimiento promedio ponderado y en este caso es mayor al rendimiento asegurado. ¿Será indemnizable? No, el dictamen es no indemnizable. Pero ingeniero, hay puntos donde tiene cero, pero realizando el rendimiento promedio igual no es indemnizable porque se obtuvo mayor al rendimiento asegurado. Pero esos dos puntos sí se pueden evaluar por la cobertura complementaria, porque ahí menciona que es una pérdida total. La cobertura catastrófica para cultivos permanentes, señores, se obtiene de la siguiente manera. Lo que hemos visto era para cultivos transitorios. Para permanentes se tiene que aplicar el porcentaje de daño, el CDR. ¿Qué es el CDR? Es el complemento del disparador de riesgo. Si yo tengo, o en este caso, ha sido asegurado por el 56%, el CDR sería 100 menos ese disparador de riesgo. En este sería 44%. Entonces, daños mayores a ese 44%, el dictamen es indemnizable y daños menores al CDR, el dictamen es no indemnizable. Aquí no se obtiene, en permanentes no obtenemos rendimiento o no evaluamos rendimiento, sino porcentaje de daño. Si la planta ha sido o está en etapa de crecimiento vegetativo, aún no presenta estructuras reproductivas, se evalúa ramas y hojas. Si la planta ya está o tiene brotes, yemas, frutos o flores, en ese caso ya se tiene que evaluar esas estructuras reproductivas, ¿ya? Frutos, yemas y demás. También, sí, dígame. Usted acaba de decir, eso nos pasó, ¿no? Estábamos en una época de sequía y dentro de las plantaciones de café tenían ese problema, de viste ramas y hojas, pero todavía tiene una parte. Entonces, no tomó en cuenta esa evaluación, sino que dijo que la planta tiene hojas todavía, está en los adultos. Tuve ese desconocimiento, no apliqué mi criterio, ¿no? Para que ese sector sea claro, pues ahora con esto. Por supuesto, claro. Por ejemplo, la roya. Ajá, exacto. Por ejemplo, la roya afecta a la planta en etapa de crecimiento vegetativo y la deja defoliada. Entonces, o lo dicen paloteada, ¿no? Entonces ahí ya no se tiene que evaluar o frutos, no, sino se tiene que evaluar la planta básicamente con el porcentaje de daño de las ramas y hojas. ¿Ya? Hay que tener bastante consideración. ¿Ya? Ya es total ahí. Ahí entra frutos, flores, hojas, todo. Perfecto, entonces usted tiene que realizar el reporte respectivo y ahí en campo determinamos el porcentaje de daño. ¿Ya? Muy bien. También va a haber para esta campaña la determinación del nivel de daño en cultivos que se encuentren en plena producción y sus estructuras reproductivas se encuentren ausentes para el periodo fenológico del cultivo. O sea, yo tengo mi palto, pero hay una ausencia de frutos, un aborto excesivo de flores y solamente tengo un porcentaje del 10%, 15%. Entonces sí tengo que determinar también el porcentaje de daño por ausencia. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver en la parte práctica. Lo que les he comentado aquí es básicamente en esta lámina podemos observar la evaluación bajo la cobertura catastrófica para cultivos permanentes. ¿Cuántos puntos dijimos que tenían que ser? 11 puntos. Cada uno de los puntos tiene un porcentaje de daño. Del 10, del 100, del 20, del 90. ¿Y cuánto fue el porcentaje de daño promedio? 60. El CDR en este caso es del 48%. Si es el 60% de daño, ¿es indemnizable? Sí. ¿Sí? Porque el porcentaje de daño es mayor al CDR. ¿Ya? El complemento del disparador. ¿Cómo se obtiene? Ya le comentamos, 100% menos el disparador de riesgo de cada región. Muy bien, cobertura complementaria. En este caso es lo que más se utiliza, creo, en la región de Amazonas. La cobertura complementaria
que básicamente es la indemnización por pérdida total del cultivo transitorio o permanente. ¿Ya? En este caso, señores, tenemos un ejemplo. Tenemos el sector de Yanapata, que está asegurada por 90 hectáreas, pero se ha perdido, a consecuencia del evento, 4 hectáreas. Pérdida total de su capacidad productiva. Entonces se paga por esas 4 hectáreas que han sido perdidas y ya no se evalúa todo el sector estadístico. Entonces, eso lo podemos nosotros observar, por ejemplo, en inundaciones, incendios también, en los cuales la afectación es puntual. ¿Ya? Eso utilizamos mucho en la región de Amazonas. En este caso, el sublímite para la cobertura complementaria es de 1 millón, para la región de Amazonas es de 1,5 millones. Cultivos no priorizados. La empresa de seguros también se compromete a ofrecer una cobertura de cultivos no priorizados en la póliza de seguros, en el seguro agrícola catastrófico, garantizando la pérdida total del cultivo dentro de la unidad de riesgo a consecuencia de los riesgos descritos en las condiciones generales, 18 riesgos. La indemnización máxima es del 10% de la prima neta o mínimo 500,000 soles por cada departamento. La suma asegurada del límite de los cultivos no priorizados quedará establecida en las condiciones particulares de la póliza. Además, se aplicará un deducible del 50% en la suma asegurada por hectárea indemnizable. A ver, tenemos un ejemplo aquí. Para cultivos no priorizados dijimos que son cultivos que normalmente no se siembran, ¿no? Como bien justo le mencionó la ingeniera, que es el caso de la fresa. Entonces, que no estaban asegurados, pero si están dentro de la lista de cultivos, en esa lista de cultivos no priorizados, sí se puede evaluar, pero no se va a pagar 1,000 soles por hectárea, sino la mitad, 500 soles por hectárea. Aquí tenemos un ejemplo, se perdió por pérdida total, solamente se puede evaluar por la cobertura complementaria. 5 por 500, 2,500 soles en caso ocurriese una pérdida total de su capacidad productiva. Dígame. El cultivo de empresas tiene que estar dentro del valor de los cultivos. Exacto. Y si es que no está bien. Es que no es como si no existiese. Tiene que estar sí o sí en uno de esa lista. ¿O no? Para esta campaña no. Ya tiene que ser para la siguiente. 27, 28. Exacto. Ajá. Y la forma de colocar es simplemente colocar la lista. Nada más. No es necesario pagar un monto extra en este caso. Señores, justo lo que ustedes me preguntaban, las indemnizaciones. Esta parte es importantísima, señores, por favor. ¿Cuánto dijimos que se tenían que demorar para elaborar los padrones? 20 días, contados a partir de la fecha indicada en el acta. En el acta dice, hemos evaluado el 20 de enero, entonces tengo que yo contar 20 días para poder elaborar ese padrón. Ese es el plazo máximo. Luego se tiene que validar a través de la agencia agraria y esa validación, si ocurre ese mismo día, se tiene que contar 15 días hábiles para poder realizar el depósito respectivo a través, en nuestro caso, en el Banco de la Nación, para que los agricultores puedan ya recibir, pues, ¿no?, su indemnización. Corresponderá a los gobiernos regionales, a través de sus DRAS y GRAS, realizar en forma diligente el proceso de validación y aprobación del padrón de beneficiarios. Todo gasto que sea necesario para la apertura de cuentas bancarias y el cumplimiento del pago oportuno a los productores indemnizados a través de una entidad bancaria o agente bancario u otro concepto es de cargo y será cubierto por la empresa de seguros. O sea, nosotros vamos a cubrir con el gasto que se va a realizar para poder aperturar una cuenta. ¿Ya? Es importante. Nosotros nos encargamos, pero ustedes también mencionar, y a los agricultores presentes también mencionar, que su cuenta del Banco de la Nación también tiene que estar habilitada. Muchas veces dejan de usarlas 6 meses, un año, y está inactiva. Entonces, para activarlo, pues pueden hacer un pequeño movimiento de 1 sol, puede ser, ¿no?, o 2 soles, para que puedan habilitar esa cuenta.
¿Ya? Sí, dígame. A ver. Sí, dígame. Ujú. ¿Ya? Eso, el Banco de la Nación, lo que es 100 soles, ya lo disminuye, o sea, porque no tienen cuenta, les crean una cuenta y la tarjeta les cobra. Ah, ya, en este caso no. En este caso lo que tiene que hacer es que la empresa de seguros corre con ese gasto para poder aperturar una nueva cuenta del plástico. Pero la cuenta, sin sacar el plástico, también se puede depositar ya la cuenta para que pueda retirarlo a través pues, de una cartera virtual, ¿no? ¿Ya? Entonces, es también mencionar ellos que los agricultores guarden esa tarjeta para que no tengan ese gasto extra. Que llega, Ujú. llega al correo, la gente, Sí. ¿verdad? En mi caso, de la agencia agraria de Luya, a mí me convenía que el padrón para yo validar me llegue al correo. Ya, perfecto. Porque sabe que, claro, que aparte también a la agencia agraria, pero también al correo. Es más fácil, porque a veces el correo de la agencia agraria no lo utilizamos sin nuestro correo. Ya, perfecto. Entonces, en el momento, señores, de que el evaluador culmine con la evaluación, entonces se le menciona, por favor, que me envíen el correo personal. Entonces, le da el correo personal para que toda información le llegue a ese correo personal. Entonces, eso se le tiene que proporcionar al evaluador, por favor. Muy bien, para culminar, señores, a ver, requisitos de cumplimiento obligatorio. Como ustedes tienen obligaciones, nosotros también tenemos obligaciones que cumplir, como pagar el bono de baja siniestralidad, determinación de la materia asegurable, sistema de seguros, ejecución de capacitaciones, terna de ajustadores y lista de evaluadores de campo, coordinación con las agencias agrarias, usar el manual de inspección y ajuste de siniestro, elaboración de padrones, pago oportuno de productores, cobertura complementaria, cobertura de cultivos no priorizados, disparador de riesgo, pagos pendientes de campañas anteriores, plazos de respuesta a solicitudes de información y pagar penalidades, esto es importante, pagar penalidades aplicables en caso incumplan lo establecido en la directiva SAC. ¿Ya? Entonces, como yo les había mencionado, solamente, o sea, si nosotros incumplimos con alguno de esos criterios, ya tenemos penalidades. Uno. Lo otro, tenemos actas de inspección, tenemos actas para cultivos transitorios, para cultivos permanentes, para evaluaciones bajo la cobertura complementaria, para la cobertura catastrófica, para cultivos transitorios y permanentes. Estas actas, señores, tienen que ser firmadas por ambas partes, dando conformidad, tanto el evaluador como del representante de la agencia agraria. Si el representante de la agencia agraria está en desacuerdo con una de esos criterios, puede colocar sus observaciones. Las mejoras del SAC, aprobación de 2 vigencias del SAC, campaña 2025, 2026 y 2026-2027, incremento de la suma asegurada por hectárea de 800 a 1000 soles para cultivos priorizados y de 400 a 500 soles en cultivos no priorizados. El sublímite de la cobertura complementaria se incrementará de 1 millón a 1,5 millones. Aplicación de penalidades a las empresas de seguros por incumplimiento de la directiva. Las sanciones se aplicarán de manera individual por cada departamento, calculada sobre la prima comercial más el IGB. Entonces son penalidades fuertes. Actualización y adecuación del manual de inspección y ajuste de siniestros y de los condicionados del seguro agrícola catastrófico. Toda la información que les he mencionado la tenemos tanto o están disponibles tanto en la directiva, en las resoluciones ministeriales, en las condiciones generales de póliza del seguro agrícola catastrófico para las campañas 2025-2026 y 2026-2027. Condiciones especiales para cultivos permanentes y condiciones especiales para cultivos transitorios, como también en el manual de inspección y ajuste de siniestros. Esta información, señores, se las vamos a proporcionar a través del WhatsApp en forma virtual, si es el caso que deseen. Muy bien, aquí muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, las absolvemos. No es una pregunta, sino A ver, señores.
y de paso nos vamos repartiendo un break por acá de 5. Perfecto. Sí, puede ser. A ver. Sí, dígame, a ver, el ingeniero, vamos a contestarle a ver su pregunta. El interés, ¿no? Sí, perfecto. Es esto. Sí, dígame. Oye, dentro de este compromiso que tienen y sobre lo que se llama, creo que tienen ustedes un cronograma de ejecución de capacitaciones. Exacto. De alguna manera se debe decir, bueno, como acá no sé si de repente los profesionales comparten eso, porque muchos de repente no somos del área. Entonces, hay el tema de lo que se llama esto, de validar lo que se llama el rendimiento de producción, que son varios cultivos. De repente, de una manera así, se puede decir, por criterio, pero desde el 2016 a la fecha ya no tenemos esas capacitaciones sobre evaluación de los programas de producción. No sé si como entidad usted nos puede facilitar, porque esperar del área de estadística que nos vamos a recibir eso. Entonces, a través de ustedes, sus especialistas, tenemos en maíz, tenemos en ribera, tenemos en papa, trigo, como usted decía, arroz, tenemos otra tecnología. Entonces, a eso de repente que la próxima capacitación nos podrían facilitar en ese tema, para nosotros también tener el criterio bien definido y compartir en una escena más larga de elaborador muy bien. Claro, por supuesto. Es importante, justo lo que usted menciona es importantísimo. Nosotros contamos, a ver, aquí está. A ver, justo nosotros contamos con el manual de inspección de ajuste. Este manual de inspección de ajuste nos menciona la forma de evaluación y los criterios que se tienen que tomar en cuenta para una evaluación. Fíjense, hasta con ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, un cultivo que se obtiene a través de, que se siembra por surcos. Entonces, aquí los datos que se obtienen ya nos da con un ejemplo. Entonces, justo hoy día en práctica vamos a hacer un ejemplo de determinación de rendimiento para este tipo de cultivos. ¿Ya? Entonces, este manual también es importante para que ustedes puedan revisarlo para poder cumplir con esos criterios con los evaluadores. Pero pueden ustedes también pedir, sí o sí, de todas maneras, a la agencia agraria, digo, al área de estadística agraria a nivel de la provincia, digo, de la región, para que les haga una capacitación en base a ello. ¿Ya? Porque nosotros, como ya justo les mencionaba, nosotros no podemos ser juez ni parte, somos totalmente independientes y no podemos realizar capacitaciones que no sean destinadas a lo que sea el seguro, ¿no? Pero para cuestiones de rendimiento podemos conversar y de repente un día ir a campo y hacer pues las demostraciones, ¿no? Pero lo tiene que pedir a través de un correo electrónico para que sea más formal. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, señores? ¿Comprendido? Perfecto. Por favor. Ya. Para subirlo, vamos a ser famosos y este video va a ser subido ahí como capacitación en la parte práctica Amazonas. Muy bien, señores, entonces, lo que primero tiene que venir el evaluador es mostrar qué cosa. El manual de inspección y ajuste de siniestro, porque nosotros no evaluamos los criterios propios, sino nosotros tenemos que ceñirnos al manual, y el manual ha sido elaborado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, así que nosotros tenemos que dar cumplimiento a ese manual. Lo siguiente que tenemos que hacer es coordinar con el agente agrario para poder ir a campo al sector estadístico. El sector estadístico no es una delimitación política, un sector estadístico es una delimitación agrícola, ¿no es así? Una delimitación agrícola en el cual les ayuda a ustedes para poder determinar pues, rendimientos, ubicación de parcelas y demás. Esos sectores estadísticos ya nos envían como mapas, como shapes. Esos mapas ya los tenemos nosotros tanto en el celular, en el GPS. Entonces nosotros nos dirigimos a esos sectores. Si el cultivo está fuera del sector, nosotros no podemos evaluar.
¿Por qué? Porque acta ya viene ya con código, con nombre del sector, con código del sector. Entonces nosotros no podemos incorporar información al sistema que no sea dentro del sector, si no nos va a rebotar. Uno de ellos es las coordenadas de los cultivos. Si el cultivo coloca una coordenada que no es del sector, va a ser por gusto, porque al final el sistema nos va a rechazar. Y al rechazarles no vamos a obtener nada. Lo que tenemos que hacer es otra vez reportar estos cultivos con el sector correspondiente. Por eso es importante conocer los sectores estadísticos y tener los mapas actualizados. Esos mapas, señores, nosotros no los elaboramos, sino nos proporciona el área de estadística agraria de la región. ¿Ya? Luego de conocer ya el sector estadístico, hacemos primero la práctica de la parte de un cultivo que ha sido afectado bajo la cobertura complementaria. La cobertura complementaria es sencillo. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer ahí básicamente es ir a campo y determinar el área que el cultivo ha sido perdido al 100% o su capacidad productiva ya pues se ha perdido, ¿no? Quiere decir que económicamente o viene la planta muerta o económicamente ya no es factible continuar con el cultivo. ¿Ya? Entonces, económicamente yo no puedo ya cumplir con las labores. ¿Por qué? Porque ya pues, el rendimiento pues, o el producto ya ha sido perdido. ¿Ya? Eso es importantísimo. Imaginémonos que este cultivo de papa tiene 10 hectáreas, 8 hectáreas. ¿Ya? 8 hectáreas. De esas 8 hectáreas vino un deslizamiento de tierra y lo tapó, pues, no sé, 1,5 hectáreas. Entonces, para la cobertura complementaria básicamente es medir ese espacio o esa extensión que ha perdido totalmente su capacidad productiva y se paga en base a ello. En este caso, 1,5 hectáreas será 1.500 soles, ¿ya? Porque el cultivo pues, está asegurado por 1.000 soles. Es sencillo. Entonces, la cobertura complementaria básicamente es puntual. Solo se activa siempre y cuando la planta ha tenido su capacidad productiva y es puntual. Por ejemplo, un incendio pues no se quema todo el sector estadístico, sino pues una parcela, 2 parcelas o 3 parcelas, ¿no? Entonces, en esos casos se activa la cobertura complementaria. El ingeniero acompañante es el que determina también qué tipo de cobertura quiere que se evalúe. Si es incendio, automáticamente decimos que es cobertura complementaria. Inundación, cobertura complementaria. Pero sequía, la sequía ya también pues, afecta a todo el sector estadístico. Entonces ahí se determinaría evaluar bajo la cobertura catastrófica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se evalúa un cultivo bajo la cobertura catastrófica? De la siguiente manera, señores. A ver, en primer lugar, se determina que estemos dentro del sector estadístico. Segundo, que la parcela a evaluar, en este caso que este sea mi primer punto, sea representativa, o sea, quiere decir que tenga las mismas características de tamaño, fenología y afectación, ¿no? O por lo menos la más parecida en comparación a todas las parcelas que estén a su alrededor. ¿Ya? Aquí puede haber 20 parcelas, pero elijo esta, ¿por qué? Porque tiene la fenología y la afectación predominante, ¿ya? O representativa, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer es medir el tamaño de la parcela, porque de ello va a determinar cuántas muestras voy a extraer. En este caso, si la parcela es menor a media hectárea, son 3 muestras. Si la parcela es mayor, debe tener 5 muestras. ¿Ya? Ahora, vemos aquí, señores, que es una parcela que tiene pues menos de media hectárea. Entonces, se debería extraer 3 muestras o 3 segmentos muestrales. Ya en este caso tendría que ser una en la parte inferior, otra en la parte media y otra en la parte superior. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer, señores, es determinar el número o el distanciamiento entre surcos. Se toma 5 surcos para poder medir. ¿Ya? A ver, chicos, por favor. Vamos a medir 5 ¿5 surcos aleatorios o continuos? continuos.
para poder extraer el distanciamiento entre surco. A ver, colóquelo por favor. ¿Podemos acercarnos? Sí, por favor. Venido para aquí. Así, pues no nada. Perfecto. Aquí tenemos, señores, 5 surcos. Se mide de lomo a lomo. ¿Cuánto tengo? Tengo 5 metros. 5 metros entre 5 A uno. a 1. Entonces, el distanciamiento entre el surco de planta a planta es de 1 metro. ¿Ya está? Entonces, esos datos se llenan en claro, distanciamiento entre surco a surco. Entonces, si mide 5 metros y tenemos 5 surcos, se divide por 5 entre 5. Entonces, ese sería el distanciamiento entre surcos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Tener en consideración también, nosotros ya nos llenamos pues, el físico, las actas. Nosotros tenemos un aplicativo que es el aplicativo Moray. Ese aplicativo Moray básicamente nos ayuda a nosotros a incorporar datos, alimentar datos y nos va a dar el rendimiento de la parcela que estamos construyendo. Entonces, el ingeniero veedor tiene que estar atento para que pueda mencionar primero estos son los datos o estos no son los datos que nos aparentamos. Porque imagínate que el evaluador va a colocar datos que no lo son. Entonces ahí no puede ser. El siguiente dato que tenemos que extraer nosotros en un cultivo de papa, ¿cuál es? El número de plantas por metro lineal. Lineal, porque es sur. Claro. El metro cuadrado se saca cuando se sirve al bolero. ¿Ya? Entonces, por favor, en esta planta, ¿cuántos metros se tiene que ver? 10 metros. ¿Cuántos meses? 5. Oye, ahí se puede sacar nada, digo, ¿no? 10 metros, 10. 5 entre surco y surco. Perfecto, aquí tenemos 10 metros y contamos el número de plantas. No, deja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. 28 plantas en 10 metros lineales. Entonces, ¿cuántas plantas serían por metro lineal? 2.8. ¿Ya está? Entonces ya tenemos el distanciamiento entre surco y ya tenemos el número de plantas por metro lineal. ¿Cuánto serían? 2.8 plantas. Ya está. ¿Qué dato más necesitamos en el cultivo de papa? Es el peso de tubérculo. En este caso, de este metro lineal, cualquiera de la muestra que hemos tomado, vamos a escoger 2 plantas, ¿ya? Vamos a pesar esas 2 matas y la vamos a dividir entre 2 para saber cuánto es el peso por planta, ¿ya? De tubérculos de planta. Tenemos que, cuando yo realizo este pesaje, tengo que descontar las papas que estén podridas, que no sean consumidas. El manual de ajuste manifiesta que se tiene que pesar todo lo que se pueda consumir, pero lo que está podrido obviamente ya no, ¿no? Entonces esa se descarta en el pesado. Obteniendo esos 3 datos, señores, se repite ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Por qué? Porque es una parcela de media hectárea. Entonces, una vez se realiza el procedimiento aquí, otro se realiza el procedimiento en el medio y otro se realiza el procedimiento en la parte superior. Entonces, el promedio de esos 3 rendimientos vendría a ser el rendimiento de la parcela. Entonces, y si aquí tengo, por ejemplo, 12.000 kilos por hectárea, entonces esta representa a todas las parcelas que están alrededor con ese rendimiento. ¿Ya? ¿Cuántas veces tengo que realizar este procedimiento en un sector estadístico? 11.
11 veces porque son 11 parcelas que están distribuidas en todo el sector estadístico. Si el rendimiento obtenido es menor al rendimiento asegurado, en este caso se paga la indemnización. Si se obtiene un rendimiento superior al rendimiento que se ha asegurado, entonces no le corresponde la indemnización. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que se realiza en una evaluación de PAP. Este tipo de evaluación, señores, ¿bajo qué criterio se toma? Es bajo el criterio del manual de ajuste. No es nuestro criterio, ya es un manual de ajuste elaborado por el Ministerio que todos nosotros deberíamos ya conocer y usar esa mecánica. ¿Ya? Muy bien, señores. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, es el caso de papa. Exacto. El caso de café. En el caso de café, perfecto. El café es un Es cultivo permanente. permanente. Ya no es Entonces, transitorio. ahí ya no se saca rendimiento. Ahí se evalúa Por planta. por porcentaje de daño. Suponiendo, este es mi café, ¿ya? Entonces yo tengo que dividirlo en 4 cuadrantes. Y en cada cuadrante determinar qué porcentaje de daño tiene. Puede ser, acuérdense que lo que les he comentado, si está en etapa de descanso el café, en este caso en el mes de octubre, noviembre, el crecimiento vegetativo, ¿ya? Entonces tendría que evaluar ramas y hojas. Pero si ya en esta época ya tiene flores o frutos, tendría que yo evaluar las flores y frutos, ¿ya? Pero el porcentaje de daño. ¿Cuándo es la mayor afectación del café en caso de arroyo? En la etapa vegetativa, en época de verano. Esa etapa es donde se debería evaluar el porcentaje de daño de hojas y ramas, ¿ya? Porque si nosotros vamos en el mes de mayo, ¿sería conveniente? No, pues porque ahí ya la planta está verde de repente, ya con frutos y demás, entonces el porcentaje de daño no es pues, significativo. Pero ¿dónde? Por eso hay que ser estratégicos. ¿En qué momento reportar? Cuando el daño se evidencie más. ¿Y cuándo ocurre eso? En la época que usted menciona, que es en el verano. ¿Ya? Porque en el mes de enero, febrero, ¿qué afecta? Afectará pues el ojo de pollo, oye, no, todavía ya no se evidencia mucho la broca en el café, ¿no? Entonces, pero eso ya se evaluaría ya en frutos. Así que señores, hay que conocer en qué momento hay que reportar. Lo otro, justo me mencionaban cómo es el tema de la papa, que ha sido afectado, pero no ha tenido pérdida total. Justo les comentaba, y hay que también ser estratégicos, señores. Acá hay un sector estadístico que está sembrado en papa y asegurado 8 o 9 hectáreas. Ha sido afectado básicamente casi 4 o 5 hectáreas, pero obviamente está pues destruido, pero rebrotó. Entonces ahí no hay una pérdida de su capacidad productiva, pero su rendimiento va a ser bajo. Entonces ya se sacó muestras y coordenadas de esas parcelas. Y en el momento de la cosecha, antes de la cosecha mejor dicho, en este caso va a ser en febrero, se va a tomar justo la muestra en esas parcelas que han sido afectadas por la granizada. Entonces, si yo ya tengo unas 6 parcelas ya muestreadas y sé que ha tenido hasta doble afectación por granizada, entonces pues me conviene sacar rendimiento de esas parcelas, porque sé que con un bajo rendimiento de esas parcelas podría pagarse todo el sector estadístico. Claro, eso es así. Entonces, básicamente eso se hace en cultivos transitorios. Pero ¿qué pasa si le cae la rancha aquí a la plantita de la papa? Ahí sí ya no se va a esperar la época de cosecha, porque la rancha lo va a pudrir todo. Y para ahí sí es pérdida total. O una helada en la floración. Ahí también es pérdida total. ¿Por qué? Porque ya no va a haber tuberización. O maíz en la etapa de floración. Ya pues va a estar como serpentina en las hojitas y ya le consideramos como pérdida total porque ya la producción se ha perdido. Entonces todo depende del momento. Si toda la afectación ha sido en crecimiento vegetativo, automáticamente yo tengo que prever que va a ser para época de cosecha. ¿Por qué? Porque no la va a matar. ¿Ya? En la vida le va a matar pues, una granizada a la papa en el cultivo de crecimiento vegetativo porque va a rebrotar.
pero su rendimiento ya no va a ser igual. Eso hay que tener en consideración. Entonces, el evaluador tiene que sacar coordenadas de las parcelas que están afectadas, ¿ya? 3 coordenadas y se coloca siniestro en curso y se vuelve a la época de cosecha. Primero, hay una inquietud. Estamos hablando de la papa. Mire, justamente la otra vez fuimos bueno, así de una manera de cenazo. La papa te muestra así toda esta vegetación. Y cuando viene a veces el evaluador, no, dice, sí está verde, aquí no hay verde. Pero ¿dónde está la afectación? Es en a nivel de tubérculo, lo que se llama con los nemátodos, que tenemos problemas ahorita en toda la zona, ya se puede decir, Puebla, María, todas esas cosas. Todos lugares, sí. Nosotros teníamos que hacer el reporte, pero cuando ellos dicen, no, entonces, pero a veces, muchas veces dicen, vamos a sacarle, y dicen, no, que como está verde, de repente va a producir, pero sin embargo, ya se encuentra ahí El nemátodo. el nemátodo. Entonces, ese es un caso también que quisiera que como le digo, los evaluadores tengan en cuenta eso, ¿no? Claro. Porque ellos extraen y verdaderamente hay tuberculosis ahí, pero no se ha hecho ¿cómo se llama? Este muestreo como lo estamos haciendo ahorita. Entonces ellos siempre. Sí, efectivamente. Entonces, justo el muestreo que yo les estoy indicando se tiene que realizar de todas maneras. ¿Qué sucede cuando el nemátodo pues, se prolifera demasía en la producción? O bien está podrido el tubérculo, La raíz se está pudre. encanelado o no hay tuberización. ¿Cuándo se evidencia eso? En época de cosecha. Antes que cosechen, tiene que venir el evaluador y tiene que hacer este muestreo que acabamos de hacer. Si no hace ese muestreo, está incumpliendo con el manual de ajuste, ustedes pueden poner no conforme. Ya, porque obviamente, sin hacer un muestreo, tiene que tener el evaluador, salga aquí, salga allá. No es así. Tiene que realizarse este procedimiento para poder realizar pues, un adecuado trabajo. Efectivamente. Señores, Por ejemplo, le digo, claro, ya, se hizo los 5 metros entre surco y surco y los 10 metros lineales para ver el campo. Yo puedo hacer acá uno, en ese cuadrante de los 5 metros, puedo hacer otro. la línea es 10 metros, ¿verdad? 10 metros, claro. Usted escoge cualquiera de sus 10. Ya. Pero también lo puedo hacer por acá, o sea, más o menos unos 2 desde el mismo cuadrante. Sí, se puede sacar, si el caso es necesario, puedo tomar más muestras y puedo sacar un dato aquí, otro dato aquí. No hay problema, sí, no hay ningún problema. Sería mejor todavía. Mayormente, como le digo, con este tema que estamos ahorita, el productor de nuestra zona, por allá, donde el ámbito del distrito, de la provincia, estamos infestados con nemátodos. ¿Y en qué mes va a ser la cosecha? Aprox. Ya. Las cosechas, bueno, casi la campaña de papa por la parte, La mayor cantidad, mayor porcentaje. el mayor porcentaje tenemos marzo, abril. Perfecto. En abril, suponiendo que el 15 de abril inician las cosechas, entonces usted reporta a inicios de abril o a fines de marzo para iniciar los trabajos antes que cosecha. Claro. Entonces ahí ya vamos a saber exactamente cuál ha sido la afectación real de los nemátodos en el cultivo de la papa. Entonces, si hoy día reportan, sería por gusto, porque al final tendríamos que regresar a esa época, ¿no? No, pero o sea, acá el cultivo es casi permanente, esa es su actividad principal del sector. La campaña, acá se puede decir, hay campaña chica y hay campaña grande. Venimos 2 veces. Por ejemplo, en campaña chica extraemos un porcentaje de parcelas, o sea, de 10 hectáreas. Campaña grande, 8. Campaña chica, 2 hectáreas, suponiendo, ¿no? Entonces venimos y sacamos 8 puntos en campaña grande y volvemos por 3 puntos en campaña chica de 2 hectáreas. Entonces, en 2 momentos vamos a evaluar. Y esos 2 promedios lo determina pues el rendimiento del sector. Claro, entonces sí podemos venir, eso que quede claro, que podemos venir varias veces a evaluar, como justo con lo que dice el ingeniero. Tiene 2 campañas, chica y grande, 20 hectáreas, 12 hectáreas campaña grande y 8 hectáreas campaña chica.
Entonces, proporcionalmente, en campaña grande tengo para sacar 8 puntos, y en campaña chica, lo restante. Hago un promedio y si es menor, se paga todo. Entonces, es simple. Muy bien, señores. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo ok? Sí, bien. Hay un tema que, por ejemplo,